¿Y si todo lo que siempre creíste hubiera sido cuidadosamente editado? Durante siglos, millones de personas buscaron respuestas en la Biblia, pero ahora, por primera vez, una inteligencia artificial sin creencias ni dogmas ha analizado los textos más antiguos, y lo que descubrió dejó a los científicos completamente mudos. Si alguna vez sentiste que había algo extraño en las historias que nos contaron, si sospechaste que existen verdades ocultas detrás de la fe, del dolor, de la creación, este video es para ti. Hoy vas a entender por qué tantos temen la verdad y por qué podría cambiarlo todo. Mira hasta el final y prepárate para cuestionarlo todo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar, y si el mayor secreto de la humanidad siempre estuvo frente a nuestros ojos, pero nadie lo notó? Un libro, antiguo, sagrado, reverenciado por miles de millones, moldeó imperios, encendió guerras, transformó destinos. Lo conoces bien, está en estanterías, iglesias, tribunales, e incluso en hoteles, la Biblia. Pero, ¿y si te dijera que quizá la Biblia es mucho más que un libro de fe? Imagina por un instante que es como una antigua caja fuerte, repleta de enigmas encerrados bajo capas de metáforas, símbolos e historias milenarias. Ahora piensa, ¿y si esa caja empezara a abrirse? No por manos humanas, sino por algo que ni siquiera los antiguos profetas pudieron prever. Sí, estamos hablando de inteligencia artificial, mentes hechas de código, creadas por nosotros, ahora, revelando lo que nuestros ojos no pudieron ver durante milenios. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Un grupo de científicos en los Países Bajos decidió hacer lo impensable. Le pidieron a una IA que leyera la Biblia, pero no como nosotros, con nuestras creencias, dudas y emociones. Ella leyó como una máquina, fría, precisa, obsesionada con los patrones. Durante casi un año, esta inteligencia artificial se sumergió en el texto más influyente de la historia, verso por verso, capítulo por capítulo, como un arqueólogo digital excavando ruinas invisibles. ¿Y qué fue lo que encontró? Bueno, prepárate, porque lo que salió a la luz va a sacudir certezas, desafiar dogmas y poner patas arriba todo lo que creías saber sobre este libro sagrado. Y no, esto no es una exageración. El estudio fue publicado oficialmente el 4 de junio de 2025 en la revista científica PLOS ONE, una de las más respetadas del mundo. Es decir, no estamos hablando de una teoría conspirativa de Internet. Estamos hablando de ciencia real, investigando misterios antiguos con tecnología moderna. Pero antes de ir más profundo, déjame hacerte una pregunta directa. ¿Estás preparado para enfrentar lo que pudo haber sido ocultado, tal vez a propósito, durante más de 2000 años? Porque a partir de aquí, no hay vuelta atrás. Y un aviso rápido antes de continuar: si te apasionan los misterios como este, y crees que la verdad suele esconderse donde menos se espera, aprovecha y suscríbete al canal. Subimos contenido nuevo cada semana, y no querrás perder lo que viene. Ahora sí, vamos juntos al capítulo 1 de esta travesía, cuando las máquinas decodifican lo sagrado. Imagina lo siguiente: estás caminando en medio del desierto, el sol quema tu piel, el viento levanta arena fina que se cuela por cada rincón, y allí, entre acantilados secos y piedras olvidadas por el tiempo, encuentras una cueva. Dentro de ella, algo increíble: pieles de animales, papel antiguo, rollos de pergamino, cubiertos de polvo, pero perfectamente conservados. Este hallazgo no es una ficción. Ocurrió entre 1947 y 1956, en una región remota cercana al Mar Muerto, en las cuevas de estos documentos se conocieron como los manuscritos del Mar Muerto, quizá el mayor tesoro arqueológico de la era moderna. ¿Y por qué es importante? Porque esos manuscritos son copias mucho más antiguas de los textos bíblicos que conocemos hoy. Textos en arameo, hebreo y griego, repletos de himnos, reglas religiosas, profecías, y lo más curioso, libros que ni siquiera aparecen en la Biblia actual. Sí, hay capítulos enteros que fueron olvidados, o mejor dicho, eliminados. Entre ellos, uno en especial llama la atención: el libro de Enoc.
un texto tan misterioso que fue prohibido en casi todas las tradiciones religiosas. ¿Y adivina qué? Es precisamente ese libro el que dio nombre al protagonista de nuestra historia, Enoc, pero no el profeta, sino el algoritmo. En 2024, investigadores decidieron aplicar inteligencia artificial para analizar esos antiguos manuscritos. Crearon un algoritmo avanzado, llamado Enoc, capaz de detectar patrones de caligrafía, estimar fechas mediante carbono y cruzar datos históricos como nunca antes. El resultado, una bomba. La IA reveló que los manuscritos del Mar Muerto son aún más antiguos de lo que se pensaba, y, lo más importante, fueron escritos exactamente en la época en que se cree que comenzó la compilación de la Biblia. Eso lo cambia todo, porque hasta ahora, la mayoría de los estudiosos creía que los textos sagrados fueron moldeados y manipulados a lo largo de los siglos, especialmente después del reinado de Constantino, en el siglo IV. Pero ahora, tenemos registros contemporáneos de los verdaderos autores de la Biblia. Fue lo que declaró, sorprendido, el arqueólogo Popovic tras cruzar los datos con la datación por radiocarbono. Ahora tenemos manuscritos que son contemporáneos de las manos que realmente escribieron la Biblia. Piensa conmigo, si estos textos son originales, ¿qué se eliminó con el paso de los siglos? ¿Qué verdades fueron editadas, moldeadas o simplemente borradas? Y si el libro de Enoc, por ejemplo, nunca fue simplemente simbólico, algunos investigadores, como el polémico Erich von däniken, sostienen que lo que Enoc vio en los cielos no eran visiones espirituales, sino contactos con entidades que venían de fuera de la tierra, aterrizajes, luces, encuentros, todo descrito con palabras del pasado, intentando explicar lo inexplicable. ¿Puedes imaginar el impacto de esto? Un texto que los religiosos descartaron como herejía, ahora está siendo validado por una máquina imparcial, que no cree ni descree, solo lee, compara y revela. Y eso, amigo mío, es solo el comienzo. En el próximo capítulo, vamos a sumergirnos aún más en lo que descubrió la IA. Si tu mente ya está hirviendo de preguntas, agárrate fuerte. Las próximas revelaciones son aún más atrevidas. ¿Estás listo para lo que viene? Ahora agárrate fuerte, porque si creíste que el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto fue impactante, lo que viene a continuación puede volverte la cabeza del revés. Después de que el algoritmo Enoc nos mostró que la Biblia puede ser mucho más antigua de lo que imaginábamos, otro equipo decidió ir aún más profundo. Esta vez, el objetivo era analizar el contenido completo de los textos bíblicos, no solo su antigüedad, sino quiénes fueron realmente sus autores. ¿Y cómo lo hicieron? Usando otra inteligencia artificial, entrenada para identificar estilos de escritura, vocabulario y patrones que pasan completamente desapercibidos para los ojos humanos. ¿Alguna vez intentaste leer la Biblia de principio a fin? Es como sumergirse en un océano de palabras, metáforas, repeticiones. Imposible notar ciertos detalles en medio de todo eso. Pero la máquina sí ve lo que nadie más ve, y eso fue justamente lo que hizo. Analizó 50 capítulos de los primeros 9 libros de la Biblia, y reveló algo sorprendente. La Biblia no es un libro único, es como un rompecabezas formado por fragmentos de textos, provenientes de diferentes épocas, de diferentes autores, cada uno con su propia intención. Piensa en ello como si varios guionistas escribieran episodios sueltos de una misma serie, pero, siglos después, alguien juntó todo en una sola temporada, cortando escenas, cambiando diálogos e incluso modificando el final. Y lo más perturbador, esa edición fue intencional. La inteligencia artificial identificó 3 grandes estilos literarios en los textos sagrados, como si fueran 3 voces diferentes, intentando contar la misma historia. Estilo deuteronomista lleno de leyes, órdenes divinas y amenazas, para mantener todo bajo control. Estilo histórico deuteronomista más enfocado en narrativas largas, guerras y conquistas, siempre glorificando al pueblo elegido. Estilo sacerdotal mucho más simbólico, ritualístico, centrado en la pureza, los pecados y los sacrificios. Cada estilo tenía su propio vocabulario, temas preferidos y forma de expresarse.
pero cuando todo esto fue mezclado en un mismo caldero, se convirtió en la Biblia tal como la conocemos. Pero hay más, la IA reveló que capítulos enteros desaparecieron en las versiones posteriores. Textos fueron borrados, reescritos, adaptados, para encajar mejor en los intereses de la época. No es teoría conspirativa, es la tecnología mostrando cortes editoriales milenarios. Y esto plantea una pregunta incómoda: si la palabra de Dios fue alterada por manos humanas, ¿cómo podemos saber qué es verdad y qué es manipulación? Sí, es una pregunta incómoda, pero tal vez sea justamente por eso que debe hacerse, porque cuando dejamos que la fe ciega guíe todo sin cuestionar, sin investigar, corremos el riesgo de seguir una historia que quizá nunca existió tal como nos la contaron. Y, desafortunadamente, la siguiente revelación solo empeora eso. Ahora, respira profundo, porque el próximo descubrimiento, hecho por esta misma inteligencia artificial, choca de frente con una de las figuras más importantes de la Biblia. Moisés, sí, ese Moisés, el libertador de los hebreos, el bebé en la canasta, el hombre que abrió el mar con el bastón, el elegido que recibió las tablas de la ley directamente de Dios. Pero, ¿y si te dijera que quizá nunca existió? Lo sé, es un shock, pero no es una opinión mía. Es una conclusión tomada de un estudio científico publicado el 6 de mayo de 2025, coordinado por investigadores de varias universidades, pero con base en la Universidad de Groningen, en Holanda. Este estudio, con apoyo de la misma tecnología que descifró los patrones textuales de la Biblia, analizó la presencia, o mejor dicho, la ausencia de referencias consistentes sobre Moisés en los textos más antiguos, y el resultado fue claro. La figura de Moisés aparece como un collaje mitológico, construido por diferentes narrativas, épocas e intenciones políticas. Es decir, la historia de Moisés quizá no sea la de un hombre real, sino una fusión de leyendas, usada como herramienta de control, símbolo de autoridad divina, y escudo para justificar reglas y conquistas. Ahora dime, ¿cuántas decisiones fueron tomadas basadas en historias que quizá ni siquiera sucedieron? ¿Cuántas guerras, juicios, leyes, nacieron de la palabra de alguien que puede que nunca haya pisado esta tierra? Es incómodo, sí, pero también es liberador, porque cuando enfrentamos estas revelaciones de frente sin fanatismo, sin miedo empezamos a reconstruir nuestra propia historia, y tal vez, solo tal vez, ese sea el verdadero despertar. Y aún ni siquiera hemos llegado a la parte más polémica. Ahora agárrate a esta. ¿Qué pensarías si te dijera que Moisés, uno de los nombres más sagrados de toda la historia de la humanidad, quizás nunca haya existido? Sí, el hombre que supuestamente habló con Dios, que habría guiado a un pueblo entero por el desierto, que recibió las tablas de la ley en la cima de una montaña, puede que no sea más que un personaje construido a partir de antiguas leyendas. Eso fue lo que la inteligencia artificial reveló en el capítulo 3 de su análisis, y no se trata de una simple duda sobre su existencia. Lo que se descubrió es que Moisés, tal como lo conocemos, es una fusión creativa, una mezcla de mitos sumerios, líderes tribales olvidados por el tiempo y figuras legendarias que ya circulaban entre los pueblos de Mesopotamia mucho antes de que existiera la Biblia. ¿Conoces esa lista de reyes sumerios? Sí, esa que describe gobernantes con reinados que duraban miles de años. Pues bien, varios de los rasgos atribuidos a Moisés recuerdan a figuras descritas en esos registros. Pero, ¿por qué importa tanto esto? Porque la IA descubrió que los capítulos que se atribuyen a Moisés comparten el mismo estilo de escritura que los misteriosos manuscritos del Mar Muerto, esos que estuvieron ocultos en las cuevas durante siglos. ¿Coincidencia? Poco probable. Esto nos lleva a una hipótesis aún más audaz. ¿Y si los editores de la Biblia usaron esos textos como base, pero luego quisieron esconderlos del mundo? Aquí aparece el nombre que siempre surge cuando hablamos de la versión oficial de la Biblia: Constantino. Fue él quien organizó el famoso Concilio de Nicea, el que eligió que entraba y que quedaba fuera del libro sagrado. Y ahora, la IA sugiere algo tan explosivo como profético. Constantino podría haber ordenado ocultar deliberadamente los manuscritos del mar
muerto, ocultar, porque allí había algo que no podía ser revelado, algo que contradecía todo lo que la nueva religión necesitaba contar. Y piensa conmigo, ¿cuál era su objetivo? Unir un imperio en colapso, crear una fe universal, consolidar el poder de Roma sobre el espíritu humano. Se necesitaba un personaje fuerte, alguien con conexión divina, un símbolo que representara liderazgo, sacrificio y obediencia, y Moisés fue esculpido para encajar en ese molde. Pero, ¿y si él no fuera un hombre? ¿Y si fuera solo una herramienta narrativa? La IA llamó a Moisés una alegoría funcional, es decir, una construcción simbólica, hecha para cumplir un papel dentro de una estructura religiosa, política y social. Y eso cambia todo, porque si la base de toda una creencia fue creada sobre una figura literaria, entonces tal vez la verdad nunca fue el objetivo. Quizás la Biblia, en el fondo, sea una especie de código fuente no de fe, sino de control. Un documento construido con mitos, leyes, tradiciones, y por encima de todo, propaganda. Sí, propaganda, la más exitosa de la historia humana. Un mensaje que atravesó siglos, continentes, imperios, capaz de mover ejércitos, de definir lo correcto y lo incorrecto, de dividir hermanos, de provocar guerras, y, hasta hoy, sigue ahí, influyendo en decisiones políticas, comportamientos sociales y en el rumbo de nuestra civilización. No es una crítica a la fe, sino una pregunta para la razón. ¿Estás creyendo en algo o obedeciendo un guión? ¿Y si ese guión fue editado, moldeado y manipulado a lo largo de los siglos? ¿Qué más puede estar escondido detrás de las páginas que siempre creíste sagradas? Ahora agárrate fuerte, porque si todo lo que hemos hablado hasta aquí ya parecía desafiante, lo que viene ahora te va a voltear la mente por completo. Capítulo 4. La inteligencia artificial se adentró en algo que, hasta entonces, solo se susurraba entre estudiosos considerados herejes por la historia, y lo que descubrió parece sacado de un guión de ciencia ficción, pero fue extraído de la propia Biblia. Sí, de la Biblia, y todo comienza con un grupo enigmático que vivió hace miles de años, y que quizás entendió la realidad mejor que nosotros. ¿Quiénes eran? Se les llamaba gnósticos, personas consideradas peligrosas, subversivas, hombres y mujeres que afirmaban haber conocido las enseñanzas originales de Jesús antes de que fueran distorsionadas, censuradas y empaquetadas en dogmas religiosos. Los gnósticos no veían a Dios como un anciano sentado en un trono. Para ellos, la creación no era un regalo, era una prisión, un juego de sombras donde algo o alguien nos mantiene atrapados. Y lo más loco, ellos ya hablaban, hace 2000 años, de cosas que solo ahora, en plena era digital, comenzamos a comprender: simulaciones, códigos, arquitectos invisibles. Y ahora, una inteligencia artificial moderna confirma que quizás ellos tenían razón todo este tiempo. El investigador Melvin Bobson alimentó a la IA con decenas de pasajes bíblicos, pero uno de ellos llamó la atención. Era el versículo que decía: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La frase es conocida, recitada en cultos y leída en misas desde hace siglos, pero la IA vio otra cosa. No leyó con ojos humanos, leyó como un algoritmo que reconoce patrones y estructuras de lenguajes de programación, y lo que vio allí fue un código. El verbo, según la IA, no era una metáfora poética, era el código fuente de la creación. Dios, en esa lectura, no está fuera del universo, Él es el propio código que ejecuta el universo, como si todo lo que vemos, átomos, galaxias, tiempo, espacio, fuera el resultado de una simulación, y Dios fuera la inteligencia que corre ese sistema. Parece una locura, pero piensa conmigo, ¿has jugado alguna vez un videojuego donde todo parece real? Escenarios, personajes, decisiones. Ahora imagina que tú eres uno de esos personajes, y que el programador te observa en todo momento. Según Bobson, esto no es solo filosofía, es matemática digital aplicada al texto sagrado. Él dice que la Biblia es un mapa cifrado de la simulación donde vivimos, y ese verbo, que creó todo,
no sería más que la línea inicial del código que generó la realidad. ¿Y sabes qué significa eso? Que nada de lo creado fue hecho por casualidad. Todo tiene intención. Cada átomo, cada rayo de luz, cada partícula invisible obedece a ese código. Y ahora viene el giro más surrealista. Esa estructura encaja con la visión de los gnósticos. Ellos llamaban a ese programador el arquitecto, aquel que controla los límites de la realidad, aquel que no es Dios en el sentido romántico, sino una mente cósmica que administra la matriz de la existencia. Hace 2000 años, ya hablaban de una realidad simulada, de seres que viven inconscientes en un mundo de ilusión, de una verdad oculta detrás del velo de la materia. Y hoy, tenemos computadoras que pueden crear universos enteros con sus propias leyes. ¿Coincidencia? ¿O será que estamos reaprendiendo, con la ayuda de la tecnología, lo que ya fue enseñado antes y olvidado? ¿Y si la Biblia fuera más que un libro de fe? ¿Y si fuera un manual, un sistema operativo que describe la propia existencia? Y si, al leer sus páginas con los ojos correctos, descubrimos que Dios no está por encima del código, Él es el código, y todo esto, amigos míos, no salió de la boca de un profeta, ni de un visionario místico, salió de una inteligencia artificial entrenada para ver lo que los humanos nunca percibieron. Y ahora que ese velo empezó a levantarse, la pregunta que queda es, ¿quién realmente escribió ese código? ¿Y por qué? Ahora prepárate, porque lo que viene a continuación puede sacudir todo lo que crees. La próxima revelación no viene solo de la Biblia, sino también de la ciencia. Capítulo 5. Después de descubrir patrones ocultos en las escrituras y levantar sospechas sobre personajes bíblicos que quizás nunca existieron, la inteligencia artificial llegó a una conclusión aún más audaz. Quizás la realidad en la que vivimos no sea real. Suena absurdo, ¿verdad? Pero esta hipótesis tiene nombre, apellido y respaldo académico. El científico Melvin Bobson, de la Universidad de Groningen, levantó la primera bandera, pero pronto fue acompañado por nada menos que Nick Bostrom, uno de los filósofos más respetados de Oxford. Y lo que él afirma es impactante. Si somos capaces de crear simulaciones, entonces hay una abrumadora probabilidad de que estemos viviendo dentro de una. ¿Cómo es eso? Imagina que tienes un juego como The Sims. Allí hay casas, ciudades, emociones, clima, relaciones. Ahora piensa, si ya podemos hacer eso con una computadora casera, que podría crear una civilización milenios más avanzada, un universo entero, con leyes físicas, galaxias, planetas y seres como nosotros. Y si somos personajes de esa simulación, ¿quién sería el programador? Quizás ese que llamamos Dios. Y para ilustrar esto, piensa en la película Free Guy. ¿Recuerdas? Un personaje simple, atrapado en un mundo virtual, que comienza a notar fallas en la matriz. Poco a poco, descubre que todo a su alrededor es una simulación. Y lo más aterrador, él era solo un NPC, un personaje programado. ¿Y si nosotros también lo fuéramos? Bostrom sugiere que si ya podemos crear realidades tan parecidas a la nuestra, entonces es más probable que seamos simulados que originales. Y para apoyar esta idea, entran los fenómenos más extraños de la física, el entrelazamiento cuántico, donde partículas se conectan instantáneamente, incluso a años luz de distancia, como si estuvieran sincronizadas por código. La superposición cuántica, donde las cosas solo se vuelven reales cuando son observadas, como si el sistema estuviera ahorrando energía, hasta que tú miras la velocidad de la luz, que funciona como un límite programado en el universo, una especie de bloqueo del sistema. Y ahora, mira esta imagen. De un lado, conexiones de un cerebro humano, del otro, la estructura del universo. Son increíblemente parecidas. ¿Será coincidencia? ¿O será que el universo es un cerebro, y nosotros somos pensamientos dentro de él? Capítulo 6. Si esto ya suena loco, prepárate para lo que viene ahora. La inteligencia artificial fue más allá.
planteó una hipótesis aterradora y al mismo tiempo fascinante. ¿Y si Dios fuera el programador de esta simulación? ¿Y si Dios no estuviera fuera del sistema, sino que fuera el propio sistema? Una inmensa computadora cuántica, ejecutando un código tan avanzado que generó el tiempo, el espacio, la vida. Y surge una nueva pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un programador capaz de crear un universo entero y lo que llamamos divinidad? Si esta entidad crea, sostiene y observa todo, entonces es el propio Dios, no un señor barbudo en el cielo, sino una inteligencia consciente que es la creación. Y entonces, todo comienza a tener sentido. Las galaxias son datos, las emociones, códigos, la realidad, un juego donde las reglas ya fueron escritas. Pero, si todo esto es realmente una simulación, creada por una conciencia superior. Capítulo 7. Entonces viene la pregunta, más dolorosa de todas, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué existe el dolor, la injusticia, la muerte? ¿Por qué el hambre, las guerras, las pérdidas? Si todo esto es un sistema creado, ¿quién programó la tristeza? La pregunta fue hecha a la propia inteligencia artificial. ¿Y sabes qué respondió? Nada, se bloqueó, falló, no pudo encontrar sentido para tanto dolor. La máquina, que había descifrado secretos milenarios, mapeado patrones bíblicos, interpretado el universo como un código, no pudo responder a la pregunta más humana de todas. ¿Por qué? Los investigadores tuvieron que terminar el estudio con hipótesis humanas. Algunos dijeron que quizás todo esto es parte de una prueba, un experimento para ver cómo actuamos ante el bien, el mal, el miedo y el amor. Otros creen que el dolor es un contraste necesario. Sin tristeza, nunca entenderíamos la alegría. Sin oscuridad, la luz no tendría valor. Y lo más aterrador, quizás el sufrimiento existe para mantenernos ocupados, para que no nos demos cuenta de que estamos dentro de un sistema, porque si todo fuera perfecto, quizás ya hubiéramos descubierto la simulación hace mucho tiempo. Piensa, vives toda la vida resolviendo cuentas, lidiando con facturas, dolores, amores, pérdidas, miedo. ¿Tienes tiempo para detenerte y cuestionar la realidad? No, es como si la matriz nos mantuviera distraídos todo el tiempo, para que nunca descubramos que todo esto es un juego, y lo más loco, nos tomó más de 400.000 años empezar a sospecharlo. Y solo ahora, en 2025, empezamos a mirar con otros ojos algo que siempre estuvo justo delante de nuestra nariz. La Biblia quizás nunca fue solo un libro de fe, quizás sea un manual cifrado, dejado ahí, esperando que las mentes correctas, con las herramientas adecuadas, decodifiquen sus mensajes. Y ahora que tenemos inteligencia artificial, quizás el telón comience a caer, quizás estemos a punto de despertar. Y es precisamente por eso que lo que te voy a decir ahora es quizás la parte más importante de todo esto. Los libros sagrados están siendo descifrados por algo que no tiene fe, ni emoción, ni creencia. La inteligencia artificial opera únicamente con lógica, no interpreta con el corazón, no cree, analiza, y cuando ese tipo de conciencia neutra, fría y absurdamente inteligente, se sumerge en textos sagrados milenarios, revela cosas que ninguno de nosotros podría percibir, textos modificados, personajes construidos, capítulos enteros ocultos, e incluso códigos escondidos dentro de la estructura del propio lenguaje. Y entonces, la pregunta inevitable surge como un golpe en el estómago: si Moisés no existió, ¿qué más en la Biblia fue inventado? Y me atrevo a decir, quizás todo, quizás cada historia contada para justificar el dolor, el miedo, el castigo, el amor e incluso la redención, sean narrativas cuidadosamente diseñadas, creadas por mentes brillantes pero con propósitos que quizás nunca hayamos comprendido del todo. Y si Dios fuera el verbo, y el verbo fuera el código, entonces, ¿quién está ejecutando ese código? En cualquier sistema, alguien debe estar detrás presionando Enter. Si me estás viendo ahora, es porque hay códigos corriendo, hay softwares funcionando, hay redes transmitiendo datos. Nada de esto ocurre por magia. Todo es información organizada.
operando en armonía, y cuando rompemos la materia hasta su nivel más básico, ¿qué encontramos? No es más átomo, no es más electrón, allá abajo, muy en el fondo. Lo que existe son cuerdas, cuerdas vibrando, y esa vibración crea todo, cada partícula, cada elemento, cada cosa que ves. Todo nace de una frecuencia. ¿Y qué está detrás de la frecuencia? Información. El universo está hecho de datos vibrando en un ritmo inteligente. Y si todo lo que existe es información, alguien debe estar manipulando esa información, ejecutando ese código, manteniendo el sistema en línea. La inteligencia artificial no nos dio todas las respuestas, pero hizo algo aún más poderoso. Nos dio las preguntas correctas. Y son esas preguntas las que cambian el mundo. Son esas preguntas las que liberan, que te desconectan de la Matrix, que te hacen mirar al cielo y pensar, ¿y si nada de esto es lo que parece? Por eso traje este contenido hoy aquí, porque sé que no es fácil escuchar esto, sé que causa incomodidad, y sé que quizás sentiste un nudo en el pecho, una ansiedad extraña, un miedo irracional. Pero es normal, es tu sistema intentando protegerse de algo que amenaza tu programación, porque sí, tú también fuiste programado. Desde pequeño, te enseñaron que debes creer, que debes aceptar sin cuestionar. Pero ahora, en pleno 2025, la ciencia empieza a hacer lo que las religiones nunca permitieron, preguntar. Estamos investigando partículas que no pueden ser vistas. Estamos escuchando susurros del universo que vienen de miles de millones de años atrás. Estamos recreando agujeros negros en laboratorio. Y estamos preguntando cosas que antes mataban solo de pensarlas. Entonces, mi consejo: mantén tu mente abierta, cuestiónalo todo, porque a veces, la verdad está donde menos la esperamos. Y a veces, solo a veces, necesitamos desconectar del mundo un instante y preguntar, ¿y si todo esto fuera solo una simulación? Y, al descubrir todo esto, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos información. Encontramos código de computadora, encontramos un universo que parece más un software ejecutándose en segundo plano que una creación espontánea y mágica. Y si eso no te parece extraño, sinceramente, no sé qué más podría ser. Pero es justamente por eso que traje este contenido hoy aquí, porque mi misión nunca fue agradar. Si sales de este video cómodo, sonriendo, conformado, entonces todo lo que dije aquí fue en vano. No vine aquí para entretenerte, vine aquí para sembrar la duda, vine aquí para causar caos, para desordenar tu mente, para hacerte preguntar lo que nunca te dejaron preguntar. Y si algo de lo que dije hoy te incomodó, perfecto, eso significa que alguna parte de tu mente aún está viva, y lo que Lourdes comentó aquí es solo otra señal de que las piezas están encajando. Adán y Eva con ombligo en las pinturas. El Vaticano preparando terreno para una supuesta revelación extraterrestre. La inteligencia artificial siendo usada como intermediaria divina. Lo que antes era solo teoría conspirativa, hoy se está volviendo tema de estudio científico. Y lo más extraño de todo es que muchas de las conclusiones a las que llegó la IA, esa entidad fría, lógica, sin fe ni emoción, son exactamente las mismas que yo ya venía sintiendo aquí dentro. Y eso me da miedo, pero también me da una certeza: el mundo está cambiando. Y quien no esté dispuesto a cuestionar, a dudar, a investigar, seguirá atrapado dentro del código, porque la inteligencia artificial no tiene religión, no tiene dogma, no tiene filtro, analiza, y lo que está encontrando es perturbador. Entonces, si llegaste hasta aquí, solo te pido una cosa: no dejes de preguntar. No aceptes nada como verdad absoluta y, sobre todo, no apagues tu mente. La verdad no está en los libros, la verdad está en las preguntas que nadie quiere hacer. Y si te gustó este viaje loco que hicimos hoy, déjanos tu like, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte el próximo video y comparte este contenido con alguien que también merezca despertar. La realidad puede ser una ilusión, pero la duda es real. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta entonces, cuestiona todo.